El agua tiene voces indirectas. El agua también tiene voces indirectas. Voces indirectas. Los seres responden imitando las voces elementales. Los seres responden imitando las voces elementales. De todos los elementos, el agua es el más fiel espejo de las voces. El agua también tiene voces indirectas. De todos los seres que responden, imitan las voces elementales. De todos los elementos, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua es el más fiel espejo de las voces. De todos los elementos, el agua es el más fiel espejo de las voces. El más fiel espejo de las voces. El agua también tiene voces indirectas. Voces, 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 voces indirectas. De todos los seres que responden imitando las voces. De todos los elementos, el agua es el más fiel espejo de las voces. El más fiel espejo de las voces. El más fiel espejo de las voces. El más fiel, el más fiel, es más, el más fiel, el más fiel, es más fiel, el más fiel, más fiel, más fiel, más fiel, más fiel, espejo de las voces.
tanto. ¿Qué pudiera hacer o decir? No lo sé. Ni sé qué falta hagan poetas en tiempos de miseria. A pesar de todo, los hay, me dirás, y son cual aquellos sacerdotes consagrados al dios del vino, que de tierra en tierra, en noche sagrada, erraban perdidos. Creía en todos los encantamientos. Inventaba el color de las vocales. Negro, blanco, rojo, azul, verde. Regía la forma, el movimiento de cada consonante, y con ritmos instintivos me jactaba de inventar un verbo poético accesible un día u otro a todos los sentidos. Reservaba la traducción. Al comienzo fue un estudio. Escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable, fijaba vértigos. Las antiguallas poéticas formaban gran parte de mi alquimia del verbo. Me habitué a la alucinación simple. Veía con toda nitidez una mezquita en lugar de una fábrica, una escuela de tambores erigida por ángeles, cabezas por las rutas del cielo, un salón en el fondo de un lago, los monstruos, los misterios. Un título de sainete proyectaba espantos ante mí. Después explicaba mis sofismas mágicos por medio de la alucinación de las palabras. Terminé por encontrar sagrado el desorden de mi espíritu. Permanecía ocioso, presa de pesada fiebre. Envidiaba la felicidad de las bestias. Las orugas representaban la inocencia de los limpos. Los topos, el sueño de la virginidad.
criaturas que representaban la inocencia de los limbos, los topos, el sueño de la virginidad. Mi carácter se agriaba. Me despedía del mundo en una especie de romances. Consagrada a la fuerza y a la belleza. Luego de la temporada en el infierno, Rimbaud continúa el delirio de los viajes. Italia, Suiza, Austria, Holanda, Suecia, Dinamarca. En Holanda se alista en el ejército colonial y es enviado a Java. Bien. No, yo voy a presentar. Bueno, la dejamos. Quitar el video. Bien, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí presentes. Hemos realizado una pequeña acción sonora, haciendo notar que tenemos un universo en 360 grados que continuamente nos está contando historias. No tenemos párpados en los oídos. No podemos darle la espalda a un sonido. Y de alguna forma agradecemos no solamente la presencia de ustedes aquí en Casa Tomada, darle las gracias a Ana María, a todos ustedes por su gentil escucha, y queremos presentar nuestros libros hoy. Mi nombre es Jorge Gómez, Amarilis Quintero también va a presentar su libro Huellas Audibles, y el mío, La liberación del sonido, las artes sonoras y su campo expandido. Bueno, también darle las gracias de mi parte a ustedes por su presencia, por su atención. Quisimos iniciar con una pequeña acción sonora muy sencilla debido a todos los requerimientos tecnológicos que implica, pero un poquito para contextualizar el tema de los libros de hoy, porque ambos se refieren al sonido.
En realidad es nuestro campo de investigación y surge todo este trabajo a partir de un proyecto que tenemos, que es la plataforma Ars Sonorus, que está dedicado a todo lo que es la educación, investigación, creación y divulgación del arte sonoro y las artes contemporáneas. Todo lo que implica el trabajo con el sonido, desde la atención de la escucha o educar la escucha activa. En este caso, la idea es formar estudiantes desde todas las áreas artísticas que puedan confluir en las formas creativas con el sonido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa ramificación, pues estamos ya 6 años aquí en Bogotá con el proyecto. Justamente hace un mes, pues nos otorgaron un premio internacional desde Valencia, España, que es de música experimental y arte sonoro, y que compartimos con ustedes pues esa enorme satisfacción, porque lo que nos da un impulso para seguir trabajando y seguir proyectando todas estas posibilidades que nos da pues la virtualidad y la presencialidad, ¿no?, en el contexto colombiano, pero también para Iberoamérica. Ars Sonorus es la única plataforma para Iberoamérica que tiene pues estas características, ¿no?, en relación al trabajo sonoro. Generalmente hay muchos artistas que trabajan individualmente, pero la que se ha encargado de aglutinar pues todos esos quehaceres y todas esas posibilidades del trabajo con el sonido creativo, pues somos nosotros aquí en Bogotá, Colombia, ¿no? Entonces, en función de eso, pues toda la investigación dio paso a la creación de Ars Sonorus Ediciones. O sea, nos vimos la necesidad incluso de empezar a crear material didáctico, tanto la lectura, pero también los cursos virtuales que tenemos, los diplomados, y para un poco divulgar pues todo el trabajo, no solo nuestro, sino también de todos los colegas o artistas que están trabajando con el sonido, pues nos dimos la tarea de empezar con las publicaciones. Creo que con estas presentaciones que vamos a hacer hoy inauguramos pues la editorial, ¿no?, las ediciones de arte contemporáneo, que por supuesto el eje fundamental va a ser todas las investigaciones referentes al sonido y por supuesto todo irradia a la intermedialidad, multimedialidad, transmedialidad, todos esos híbridos o comportamientos creativos que hay en el arte contemporáneo. Para no extenderme tanto, pues voy a darle pues, inicio a la presentación del libro, de mi libro, y después Jorge pues toma la palabra para continuar con el suyo. Este es el primer libro de un volumen, voy a mostrarlos acá para quienes nos están escuchando desde la virtualidad y viendo desde la virtualidad. Se llama Huellas Audibles. En realidad es un libro de artista, un libro conceptual. Parte de toda mi investigación que tiene que ver con la poesía y con la oralidad. Sobre todo me interesa mucho el trabajo de la oralidad, esa oralidad primigenia, esa oralidad que comenzó en el lenguaje, que después se manifestó en escritura, pero que con los medios tecnológicos pues se ha vuelto a recuperar, porque prácticamente todo es altavoces, voces, mensajes de voz, conversaciones a través de pantallas. Entonces, la tecnología ha permitido que se vuelva a recuperar un poco, claro, ya con los elementos tecnológicos incorporados, con otras dimensiones, con otras características, pero que se vuelva a recuperar esa oralidad primigenia. El libro parte, es un proyecto creativo, es el primero de 5 libros que están en producción o en proceso, ¿no? En proceso de producción, sobre el tema de la oralidad. Pero cómo se vincula la escritura, lo oral y lo sonoro. O sea, lo visual y lo sonoro, textual, visual y sonoro, para explicar un poquito mejor esto. En realidad, huellas audibles significa pues todas esas cosas, esos rastros, residuos, fragmentos, elementos que produce la propia voz. Cuando nosotros hablamos de oralidad, prácticamente hemos perdido como esas características esenciales, ¿no? Condicionados por la escritura, pues pensamos que de repente el lenguaje oral debe tener unas ciertas condiciones tan estructuradas como la escritura, pero no, sabemos que no. En las conversaciones están los murmullos, están los chasquidos, está la repetición de los elementos en las conversaciones orales. Es muy compleja, una estructura muy compleja, y incluso está la cuestión de la memorización para que eso se siga transmitiendo de grupo en grupo, de persona en persona. Entonces, basado en esas características esenciales de la oralidad, pues surge la idea del libro.
sea, cómo podía yo trasladar, yo soy artista plástico y pues hace más de ya 15 años que trabajo con el elemento sonoro. Sobre todo me importa mucho todo el tema de la voz, ¿no? Y todas las posibilidades que da. En realidad es un proyecto que sale de esa idea desde lo visual, desde la parte plástica, poesía sonora, o sea, intervención de esos planteamientos visuales y también la textualidad, cómo puedo plasmar en ideas textuales, escritas, en realidad todo lo que se puede manifestar desde la visualidad o desde la poesía sonora. La poesía visual es un término, aquí tenemos, en realidad son 5 capítulos. La idea del proyecto está desplegado en 5 temas. Uno se llama una introducción un poco para explicar lo que es el concepto de la oralidad, los pueblos orales, el poder mágico vinculado al sentido de la palabra misma, la palabra es fonada con acción de poder. El sonido puede manifestarse, no puede manifestarse sin la intersección del poder, o sea, el chamán, el que cuenta las historias, cómo esas historias se trasladan de memoria en memoria, de voz en voz. Incluso aquí también está implícita mi experiencia en la radio. Llevo 2 años con el programa en la HJUT, Universidad Jorge Tadeo Lozano, el programa El Arte y las Artes, que resulta ser que en los procesos de grabación hay todo, por supuesto, toda una cantidad de sonoridades que no están bien vistas cuando se transmite en radio. Entonces, por supuesto, hay que corregir, ajustar, el tragar, todas esas sonoridades. Pero los artistas, pues, aprovechamos todo creativamente. Entonces, todos esos sonidos, pues, fueron parte o formaron parte de este proceso creativo, ¿no? Y en realidad, esos son elementos naturales de nuestro aparato fonador, elementos naturales de nuestro cuerpo. Entonces, como les decía, pues el libro está compuesto por la introducción que contextualiza un poco el tema, huellas audibles, murmullos poéticos, consonancia de sonar, pensamientos sustraíbles, tiene un epílogo y viene con un disco que tiene también 5 poemas sonoros que están pues sacados de esa visualidad, texturas, fragmentos, elementos sonoros de esto. Entonces, este es como los elementos visuales que van a dar la pauta para las creaciones sonoras. En realidad es un libro del artista, como les decía, un libro conceptual, que se va a dividir en esos capítulos, incluso con el negro, con el blanco, dándole la posibilidad a todos esos movimientos y sonoridades que se produce con el aparato fonador. Por supuesto, desde una creación propia, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues es trasladado al trabajo de la voz en la poesía sonora. Murmullos poéticos tenemos acá, o sea, si lo logran ver por acá. Voy a tratar de ponerlo en ambas partes, ¿no? Es un poco difícil pensar en eso. Y con ello termino un epílogo porque cuando hablamos de poesía ya no estamos limitados a las poesías tradicionales. Estamos con la incorporación de la tecnología, estamos abriendo un campo de expansión y de percepción diferente. Estamos incorporando los elementos tecnológicos para enriquecer ese lenguaje, para enriquecer nuestra voz, para fragmentarla, para descomponerla, para crear otras formas de poesía. Aquí digo, por ejemplo, que la poesía sonora en realidad es también un género intermedial, contemporáneo, que tiene que ver con una relación entre poesía y música. No es la poesía declamada ni leída, sino es una poesía compuesta desde una creación abstracta, completamente imaginativa, donde lo más importante es todas las posibilidades que nos da ese aparato fonador y donde podemos enfocar también la textura, o sea, la textura del sonido, el grano del sonido, la materialidad del sonido. Entonces, en función de eso, pues, eso es exactamente la poesía sonora. Aquí tenemos el disco está online dentro del libro y desde ahí, por supuesto, se puede copiar para después ser escuchado con las 5 poemas sonoros. Sí me gustaría que escucháramos uno de ellos, porque ya tenemos el audio bastante bueno acá, está encendido, que es el que da nombre al libro. En este caso, estaríamos escuchando Huellas Audibles, ¿no?
Bueno, ese es el que inicia el título del libro, el poema, y dice lo siguiente, o sea, está basado en esta idea. El lenguaje forma un arco de todos los sonidos de la tierra. En él confluyen todas las voces de la naturaleza. Esas voces surgen de la plenitud del silencio en la que todo está contenido. Así levanta vuelo desde la superficie del silencio hacia el espacio y retornan en huellas audibles, empezando de nuevo a partir del punto medio entre el ruido y el silencio. Lenguaje que es todavía incertidumbre, se mueve, desaparece, retorna, se agrupa en un acto prehistórico. O sea, a partir de esto, de este texto que además es mío, ¿no? Todos los textos también son escritos desde la propia conceptualización de los poemas del libro. Entonces aquí tenemos un poco para sintetizar poemas visuales, poemas sonoros y poemas textuales en prosa, ¿no? Texto o poesía en prosa, que enmarca pues cada una de las ideas del libro. Podríamos también decir que la comunicación sonora es todo esto, oralidades y musicalidades, silencios y escuchas, así como sonoridades inscritas en visualidades y narrativas. Lo sonoro de nuestra cotidianidad interviene en todos los modos mediáticos de narrar. Nunca habíamos sido tan orales como cuando somos digitales. Entonces, bueno, aquí está pues explicado la conceptualización. El segundo libro es un volumen, es una colección de 5 proyectos y el segundo es Coro Nocturno, que está ya en proceso de edición, que tiene que ver con los sonidos de la noche. Entonces, cómo trasladar los sonidos de la noche desde el pensamiento textual, poético, desde la visualidad y desde la sonoridad. Entonces, por aquí empezamos. Continuamos. Gracias, Amarilis. Bueno, ante todo creo que es importante focalizar la atención en las palabras, no solamente que Amarilis ha focalizado en la poesía sonora, es una de las tipologías del arte sonoro, como lo es también la escultura sonora, la instalación sonora, el radioarte
que son géneros de la contemporaneidad, debido a, como muy bien ella ha acotado, ¿verdad? Somos más orales por lo digital, pero es que si retrotraemos nuestra historia, ¿verdad? La noche de los tiempos, permítame leer el comienzo del libro que de alguna manera, con mucha gentileza de parte de Casa Tomada, nos ha permitido presentar. Tenerlo ya físicamente es mucho más, ¿verdad?, grato que lo digital para mí, por muchos aspectos. Este libro, ¿verdad?, comienza con la voz del sonido y voy a atraer su atención al comienzo. Desde que el ser humano apareció en la Tierra, el Magnum Mysterium ha estado presente en todos los ámbitos del conocimiento, porque todavía solo conocemos los fenómenos, mas no los noúmenos, es decir, las causas principales, primarias de la naturaleza. Para nuestros antepasados, el sentido de la escucha les alertaba sobre el mundo y de los peligros del acecho de los depredadores antes de que pudieran verlos. El oído aún hoy nos previene sobre el posible vehículo que nos puede atropellar. Mientras usamos la visión detectamos un área de 180 grados, mientras que con la escucha abarcamos 360 grados. Se puede afirmar que es un sentido de la profundidad porque estamos en el centro de mensajes sonoros sin tregua, los cuales no podemos evitar como lo hacen nuestros ojos cerrando los párpados. Todo este universo sonoro al que no podemos ignorar, volviéndole la espalda, se convierte en maravilla cuando nos adentramos en él con nuestra atención. Imaginamos el desconcierto y el asombro que sentían aquellos primeros habitantes del mundo al recorrer territorios llenos de sorpresas. El sonido a lo largo de la historia se le ha asociado a múltiples significados por su cualidad ambigua e intangible. La naturaleza, en su inmanencia, expresa muchas cosas, al igual que el ser humano, con su propia voz, con sus oficios, sus tareas e inventivas, porque sonoros somos todos. Existe siempre un espíritu sonoro escondido en los objetos que mágicamente nos revelan su voz golpeándolos. También en nuestro interior, como nos dijo Antonin Artaud, nuestro pensamiento hace ruido. Igualmente en la conciencia humana existe aquella voz invisible que habla en nosotros como autoridad y en la cual nos remiten las diversas religiones si queremos o no podemos escucharla, llamándola Dios, Tao o lo que sea. Esta reverencia a lo sagrado que se ha perdido en nuestra época y que aún conservan algunas tribus, está muy ligada a la palabra obedecer, que viene de ab audire, es decir, oír la voz autoritaria de rodillas a los pies de ella sin osar encararla, como sucedió en el Antiguo Testamento con Adán y Eva al ser increpados por Dios, Moisés y la zarza ardiente, siendo ejemplos análogos en otras cosmovisiones religiosas. Y nos dice Marshall McLuhan, para estos pueblos prealfabéticos, el valor del sonido era y sigue siendo dominante en la orientación sensorial y social. Hasta que se inventó la escritura, el ser humano vivió en un espacio acústico, sin límites, sin dirección, sin horizonte, en las tinieblas de la mente, en el mundo de la emoción, con la intuición primordial, con el terror. El lenguaje es el mapa social de este pantano. Los pueblos primitivos han integrado el tiempo y el espacio en una sola unidad y viven en un espacio acústico más bien que en un espacio visual. El oído no favorece ningún punto de vista especial.
nos circunda envolviéndolos, enviándonos señales desde todos lados. Por lo tanto, el espacio de la escucha es un continuo de relaciones simultáneas. El oído es un sentido atento, se cierra o se apaga, que invita y propicia la introspección hacia un mundo interno, pleno de experiencias, sensaciones visuales, táctiles, perceptivas y auditivas. Con este inicio de este primer capítulo, pues de alguna forma es retrotraer al lector a esa noche primordial, al cual nada, ni nadie, ni ciencia, ni religión, ni filosofía puede decir de dónde venimos, para dónde vamos y quiénes somos. El misterio habita en nosotros. Nos hemos desvinculado de lo sagrado. No me refiero a religiones, a lo sagrado. Los poetas, los filósofos, los místicos y por ende los artistas nos alertan para que estemos atentos a este fluir en el cual no hay afuera ni adentro, no hay moral ni ética. Todos estos aspectos son meros rasguños de la ciencia, de la filosofía y de la religión. El hombre, el ser humano, está contenido en el misterio. La ciencia, la religión, la política, las ideologías son meras aproximaciones a poder interpretar o dar radicalmente o con fundamentalismo una mera opinión. El sonido hoy en día, ¿verdad? Y si atraigo su atención, antes de que el hombre hablara, antes de que el hombre pudiera emitir un sonido, habitaba en esa noche de los tiempos y tenía que vivir en grupo para poder subsistir. El lenguaje, según los estudiosos como Walter Ong y tantos otros, nos remiten a que el hombre empezó a vivir en grupo para sobrevivir e imitar onomatopéyicamente el lenguaje de las aves, de los animales, para articular una comunicación, un puente con el otro. Era el mundo de la oralidad, como muy bien dices tú, Amarilis. El mundo de la oralidad no tiene límites. Un analfabeto, sencillamente, y las etnias que todavía conservan la oralidad, tienen una referencia diferente que el sesgo visual, porque cuando el hombre aprende a comunicarse, el lenguaje se articula por medio de sonidos, y cuando encuentra la escritura o la inventa, yo pregunto en mi libro, ¿no es una letra una imagen tomada del sonido? McLuhan, cuando uno lee toda su obra, y este está basado en todos los estudios de McLuhan, mi libro, porque él pudo referenciar que no solamente es lo que les acabo de decir, sino que la oralidad, la primaria oralidad, permitió no solamente la escritura, al escribir una letra y al inventar el alfabeto, cambiamos una oreja por un ojo. Si no lo veo, no lo creo. Ver para creer. Ahí está intrínsecamente una hilación en el tiempo de la civilización. El medir con las palabras, el nombrar las cosas para poder comprenderlas y para poder sobrevivir, es el papel del arte sonoro hoy en día. Es un género artístico de la contemporaneidad, porque, para hacer un resumen, ese sesgo visual de cambiar un oído por un ojo determinó el orden de la civilización. Las órdenes ya no se daban
con la voz, sino a través de la escritura, el poder podía extender sus imperios, las carreteras se generaron los medios de comunicación y toda esa secuencialidad que generó el sonido, ahora con la era digital, volvemos a la oralidad. ¿Por qué? Porque se recupera no solamente el sentido de la escucha, y por eso el arte sonoro aparece a principios del siglo XX con las primeras vanguardias. El futurismo, el dadaísmo, el expresionismo, el surrealismo trabajaron el sonido. Los artistas nos hicieron notar, ¿verdad?, en la desestructuración del lenguaje, en la poesía sonora, poesía futurista, poesía fonética, que todo eso iba a cambiar en el siglo XX y por ende cambió, porque también cambiaron las relaciones que el hombre tenía con el planeta. Tenemos que entender que en esa noche de los tiempos, la escritura, el alfabeto, los imperios, Egipto, Grecia, Roma, todos ellos generaron los caminos, generaron las carreteras, generaron todo lo que hemos de alguna manera inventado, porque todo es una extensión de nuestro cuerpo y de nuestro pensamiento. La silla en que ustedes están sentados es una extensión de la espalda y de su parte posterior. Los lentes son una extensión de la vista. Unos audífonos son una extensión de las orejas. La televisión igualmente. Un libro es una extensión del pensamiento de un individuo que lo deja plasmado y es tiempo detenido que se abre cuando un lector se introduce en lo que quiso dejar, y ese es el software de la humanidad. Todo eso está resumido, no quiero extenderme, en los capítulos de este libro, donde remito no solamente a la voz del sonido, y en la mitología tenemos historias maravillosas, no solamente de la grecorromana, sino también de la egipcia, de cómo Marcias, por ejemplo, en la antigua Grecia, tuvo un duelo con otro personaje, que no recuerdo ahorita el nombre, y también Anfión, por ejemplo, en la antigua Grecia, fue salvado de ahogarse porque unos marinos mercantes tenían envidia porque él tocaba muy bien la lira. Y entonces lo tiraron al mar y fue salvado porque él pidió que le lanzaran la lira, y al tocar la lira, los delfines lo llevaron a tierra firme. O sea que si analizamos todas las mitologías como están analizadas aquí en mi libro, pues es un viaje con el denominador común del sonido. Quiero leerles solamente el índice, la voz del sonido. El capítulo 2 son las vanguardias experimentales, que ya las nombré, los exploradores sonoros, acerca también de los géneros sonoros, la exploración de la escucha, porque la escucha se puede y se debe educar. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es un aspecto biológico, fisiológico. Hasta los burros oyen. Pero la escucha es un factor psicológico, filosófico, porque requiere de la atención consciente del individuo, poner su conciencia en la escucha. Y un artista sonoro tiene que educar su escucha, y hay toda una metodología para hacerlo, que no solamente vienen de las vanguardias, sino que hoy podemos hablar de paisaje sonoro, ¿verdad?, ecología acústica, y yo tuve el honor de estudiar con quien creó esas disciplinas, Murray Schafer, que murió en agosto del año en curso. Y él nos enseñó a escuchar. Yo como músico académico creía que escuchaba, pero me di cuenta que estaba condicionado a escuchar de una sola forma, que era con las leyes musicales. El arte sonoro va más allá del campo musical, porque lo que lo diferencia del campo musical como género artístico, el arte sonoro,
no solamente puede o no usar la música en una obra, sino que está el paisaje sonoro, está la oralidad, está el espacio, está el tiempo, está el ruido, está el silencio. O sea que la paleta de creación para un artista sonoro es mucho más amplia. El arte sonoro no está sujeto a museos ni galerías. Se esparce por el espacio público, por el espacio arquitectónico, por el espacio campestre, por el espacio interno, porque hay muchos tipos de espacio. Todo eso hoy en día se estudia, ¿verdad?, como carrera en diferentes países, como Alemania, como Inglaterra, como España. Apenas en Colombia estamos dando los primeros pasos. Ya en Venezuela, donde yo desarrollé y tuve el honor de crear la materia de arte sonoro en la más importante universidad de la UNEARTE, tuve la oportunidad, y aquí está un amigo y un alumno presente con su señora esposa, que nos sorprende su visita. Ellos fueron testigos de esa creación que yo, como colombiano que nací aquí, soy uno de los que Venezuela acogió en su seno y que amo esa nación porque me dio las posibilidades de estudio y de poder tener la posibilidad, sin querer hacerlo, de enseñarle a los artistas plásticos, a los estudiantes de arte de todas las disciplinas diversas, vincular el sonido a su especialidad. Y eso es la lucha de Ars Sonoros aquí en Colombia. Poder tener la posibilidad, como Ana María muy gentilmente nos ha abierto las puertas, y la emisora HJUT, que es la ventana de muestra, con esto quiero concluir, de Oír es Ver, que es el programa que transmito todos los sábados y los domingos a las 10 de la noche para educar al público como se hizo en Venezuela. Y ahora, con esta labor, que es un emprendimiento personal con mi esposa Marilis, pues hemos recibido el premio Cura Castillejo de España, desde Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia a Colombia. O sea que este premio lo compartimos con todos ustedes para irradiar, despertar la escucha, hacernos notar que cuando escuchamos al otro, ¿verdad?, estamos creando un puente. Dice McLuhan muy sabiamente que cuando no sabemos escuchar, cuando no queremos escuchar al otro, es decir, a la alteridad, cuando no respondemos un correo, cuando no respondemos a alguien que nos pregunta algo, ¿qué se genera según él? La violencia. Punto de denominador común de nuestro tiempo. Ya la violencia no es solamente física, es biológica, es existencial, es de consumo, es de ideologías. El que sabe escuchar al otro puede crear un puente importante, porque el arte y la imaginación, que está arrinconada por todas las naciones, los artistas, los pedagogos, somos los últimos de la fila. Y McLuhan dice muy sabiamente, los artistas son las antenas de la especie porque ven con anterioridad lo que le ocurre a su cultura. Y ese es el punto referencial, que este manual, este ensayo de 200 y pico de páginas sirva como ha servido para formar, para iniciar a quienes quieren crear con sonidos más allá de la academia musical, más allá, porque lo que quiero resumir aquí, lo que diferencia el arte sonoro de la música es el llamado proceso. No se puede hacer radioarte, ni poesía sonora, ni una instalación sonora con las leyes musicales. El arte sonoro es un género artístico de la contemporaneidad y para que se haya convertido, quiero concluir, es porque hubo unos experimentadores, se crearon unas teorías, unas metodologías y una audiotecnología que la sustenta. Y eso es lo que estamos viviendo con el arte sonoro, que es mi pasión. Y discúlpeme si me extiendo, pero creo que esto es importante, contextualizar la liberación del sonido que ya está en casa tomada. Y Ana María, muchas gracias por tu disposición, igualmente que el libro de
Amarilis, Huellas Audibles. Sí, un poco para establecer las diferencias. Bueno, son los dos primeros libros que estamos sacando en Ars Sonorus Ediciones. Uno es un ensayo dedicado a partir de la experiencia de Jorge Gómez como profesor en la universidad, más todas las experiencias de nosotros de intervenciones artísticas, festivales, eventos internacionales que creamos en Venezuela durante más de 6 años y, bueno, 23 años, ¿no? En el trabajo del trabajo con el sonido. Y el otro libro es un trabajo de artista, un trabajo creativo, personal, de exploración de los elementos de la oralidad o a partir del lenguaje, de la letra, del fonema, del sonido, de la visualidad incluso, y de lo textual también, porque incluye la parte de la poesía, un poco una inspiración poética a partir de los elementos tanto visuales como sonoros. Diríamos que es como un híbrido, ¿no? De todo eso. Entonces tenemos por acá un libro creativo, conceptual, y un libro de ensayo para trabajar con o aprender sobre el tema del sonido. Así que les damos las gracias por su gentil presencia. Ha sido muy grato compartir. Si hay alguna pregunta, estamos a disposición para poder respondérsela al público aquí presente. Una simple opinión. Yo creo que hay otro campo que de pronto no se ha tocado allí, que es la experiencia del ser interior y el sonido en ese ser interior. Existe. Pero sí, yo lo conozco y es extraordinario. Sí, fascinante. Sí, y es único, o sea, es universal. Podemos captar, se capta individualmente, pero es el mismo universalmente para toda la humanidad. Sí, las vibraciones. Indudablemente que el sonido, un poeta dijo, alargando sus buenas palabras, señor, es que nosotros venimos por el sonido y nos vamos por el sonido. Y en el libro está explicado, es decir, a las 24 semanas que estamos en el vientre materno, no tenemos orejas, pero ya el feto está formándose. Por el líquido amniótico nosotros percibimos, ¿verdad?, en las vibraciones todos los estados de la madre. Por eso ya estamos formándonos. Ya cuando nos vamos de esta tierra, porque todos somos mortales, ¿verdad? Según los estudiosos, más allá del arte, ¿verdad?, es que el último sentido que perdemos es el de la escucha. Entonces, por el sonido venimos y por el sonido nos vamos. Es apasionante, sí, la parte mística, la parte interna, la parte del Om, todas esas cosmogonías, las vibraciones, el estado energético, ¿verdad? Sobre todo en este momento en el cual como especie ya no somos pasajeros, somos tripulación en el planeta. O sea, ya la agresión no es solamente de un virus, sino es de los poderes en general, ¿verdad?, que agreden no solamente al individuo, sino que estamos ya sometidos no por el miedo, sino por el temor biológico. El temor biológico tenemos, y ahí está el aspecto de la vibración. La vibración en el sentido último cosmogónico de toda, cuando usted hace un estudio comparativo de todas las religiones, ellos tienen una sílaba sagrada, un sonido que está en vibración interna con lo externa. Lograr esa unión, bueno, ahí podemos dejar puntos suspensivos, ¿verdad? Cada quien elige el tema que quiere, pero esos son aspectos importantísimos. Nosotros tenemos en nuestro staff profesores de Uruguay, de Argentina y de España, que cada uno da un tema específico. Hay uno que acaba de sumarse, que es Matías Vilieska, que él es justamente está ofreciendo y terminó un curso que es, ¿cómo se llama? La dimensión sonora. Y su dimensión trascendente. El sonido y su dimensión trascendente, y tiene que ver con justamente el sonido desde el punto de vista místico, y cómo confluyen todas las culturas y religiones, y cómo se imanta, ¿no?, desde esa percepción. Sí, sobre el sonido hay muchísimas ramificaciones, desde estudios desde la mitología, estudios incluso de la ecología acústica. En nuestra área que impartimos los cursos de ecología acústica, pues cómo se relaciona la naturaleza
y cómo podemos incluso construir los paisajes o recuperar los paisajes ya eliminados por la industria, volverlos a recuperar a través de lo sonoro. Entonces, todo un estudio de las aves, la fauna, la flora, las temperaturas, los ambientes, los climas de diferentes regiones para poder recuperar territorios o plasmarlos en obras creativas de lo que fue y ya no es. Entonces, es todo eso tiene ahí donde se mezcla incluso dos disciplinas importantísimas, el arte y la ciencia. Sí, que es la disciplina de la ecología acústica, que une a todas las artes y la ciencia. Por ejemplo, llamar la atención sobre todo esa devastación que se hace en el Amazonas, ¿verdad? Los sonidos de los pájaros que se están perdiendo, de las aves, recuperar, por ejemplo, los sonidos en la antropología, como lo están haciendo ahorita los mexicanos, de todos esos sonidos de los mayas, los aztecas, los mexicas, recrearlos mediante estudios comparados en la cual arte y ciencia se mezclan, y todo eso son campos que ya a los niños de México los están educando con las mitologías de cosmovisiones de ellos, con ediciones no solamente físicas, sino videos. O sea, que es un campo expandido que Colombia todavía está, diríamos, esperando abrir estos nuevos lenguajes para no solamente educar la escucha, sino crear obras que llamen la atención sobre la cartografía sonora de un país, los oficios de las platerías, de la cerámica. Todo eso tiene un sonido específico, todo eso ya se estudia, hay ediciones, tienen campo de avanzada de 20, 30 años. Los países más avanzados en el arte sonoro son México, Argentina, Venezuela y Brasil. Colombia está empezando, porque ni siquiera en Costa Rica, ni siquiera en El Salvador se sabe de todas estas cosas. O sea, es un género en expansión y es lo maravilloso. No estamos viendo por el espejo retrovisor, no estamos viendo una pintura, ¿verdad?, que es una representación de un paisaje, sino estamos adicionando el espacio, el tiempo, porque el sonido está ligado al tiempo, son inseparables. La comprensión, por ejemplo, en su área, generalmente los arquitectos enfocan su atención solamente cuando van a construir o diseñar una sala de conciertos, un auditorio, pero no se les enseña de cómo el vacío de un espacio, ¿verdad? El sonido es una parte importantísima en la creación y en el buen diseño. Todo eso se estudia y eso se ha generado ¿por qué el sonido cautiva hoy a los creadores de la ciencia, del arte y de la filosofía? Porque es algo nuevo. Es algo nuevo que los medios, ¿verdad?, desde la aparición del tren, previamente la máquina de escribir, el tren generó el telégrafo al lado del tren. El telégrafo generó la banca en los pueblos que generaron, ¿verdad?, agilizar con dinero, ¿verdad? Porque el tiempo es también una extensión abstracta de lo que es el ser humano para ahorrar tiempo y trabajo. Todo eso generó el imperio, ¿verdad?, de la banca y el capitalismo. Todo eso tiene una relación. El telégrafo generó el teléfono generó la radio generó la televisión generó internet, y ahora estamos yendo hacia dónde. Por ahí dicen algo de mega, ¿no? De meta, que ya será otra cosa. Entonces, estamos preparados para eso. Yo creo que hay que ser consciente, porque la palabra conciencia, si buscamos la acepción en un pequeño y sencillo diccionario, es la capacidad espiritual de reconocer nuestros actos propios. Entonces, la mejor obra de arte que podemos hacer es sobre nosotros mismos, para poder tener un planeta mejor. Y el arte es un medio importantísimo para la creación y para dejar abierta la imaginación y la creatividad. Yo tengo una pregunta sobre esto, Jorge. Ahorita hay muchos estudios sobre el impacto de la contaminación sonora, especialmente en las capacidades cognitivas de los niños y en el bienestar. Y yo quisiera saber si hay artistas trabajando con arte sonoro para crear obras que generen conciencia sobre el tema, si saben. Sí.
mucho. ¿Qué referencias podríamos buscar? Porque nos interesaría mucho Claro que sí. para nuestro trabajo. Inmediatamente puedo decir, y que en paz Murray descanse, Schafer. Murray Schafer, que murió a los 91 años en su país, Canadá. O sea, él escribió un libro que se llama The Tuning of the World, Sí, la sintonización del paisaje, del mundo. Él, en su preocupación, ¿verdad? En su ciudad donde él generó todo esto, tuvo la sapiencia y se pudo rodear de un equipo importantísimo que en ese libro él, voy al punto, nos dejó el legado no solamente de reconocer los paisajes sonoros, sino crear las cartografías sonoras de cada país, de cada región, de cada pueblo. Él acaba de diseñar, por ejemplo, lugares, parques donde el sonido fuera importante. Y en Japón, por ejemplo, usted va a todos los parques nacionales y hay una señalética donde usted va caminando, ¿verdad? Como si fuera en los parques orientales, y hay una señalética que te dice, párese aquí y escuche la cascada de Ade. O sea, eso ya es educación, ¿correcto? Sí, por supuesto, el problema del ruido es que el ruido aparece con el industrialismo. El industrialismo generó, ¿verdad?, las carreteras, el coche, que es nuestra cápsula, ¿verdad?, que no nos queremos separar de un carro porque particularmente, ¿verdad?, es como dicen McLuhan, es la novia mecánica, ¿no? Entonces le prestamos más atención al carro que a la mujer, en muchos sentidos. El peatón es un enemigo para el chofer porque está invadiendo y que su propio espacio, ¿no? O sea, estamos tan desfasados de un reconocimiento equilibrado en la ecología sonora, el ruido, ¿verdad?, que habita en nuestras latitudes, en nuestras ciudades. Murray Schafer lo define muy bien como high-fi y low-fi, de alta y de baja fidelidad. Hay alta fidelidad cuando estamos en un campo, ¿verdad?, en un parque, pero vamos a la séptima y ahí tenemos una baja fidelidad. Entonces, todo eso son focalizaciones, hay una metodología estipulada por Murray Schafer, el equipo, y cantidad de artistas como Hildegard Westerkamp, como Chris Watson, con el biólogo Richard Attenborough de la BBC, que llaman la atención sobre esos sonidos de los animales, ¿verdad? O sea, todos los campos de la ciencia y del arte están entremezclados. Hoy en día no podemos hablar de campos separados. Yo no puedo pensar de que si hablo de ecología me olvido de que no existe la sociología o viceversa, o la política o el arte. No, las fronteras de la ciencia, de todos los campos del conocimiento, epistemológicamente, se han roto. Entonces, vivamos el presente, no veamos la realidad por el espejo retrovisor. Por supuesto, cuando quieras te doy una cantidad de artistas que pueden ser muy útiles para tu trabajo, que es muy importante. La ecología sonora, la ecología acústica requiere de nosotros, ¿verdad? Y no es una carrera, es una disciplina que integra toda la ciencia. Y cada 2 años hay una bienal en la cual nosotros estuvimos invitados también, en México. O sea, es tan importante los estudios, por ejemplo, donde se hace referencia a la película de Playtime de Jacques Tati, un famoso cómico, ¿verdad?, comediante, cineasta francés. Él tiene una maravillosa película que viene muy al caso con la arquitectura, que se llama Playtime. Es la relación del hombre, del ser humano, con los espacios urbanos. Y arquitectónico. Y arquitectónico. ¿Cómo se perdió el rito, ¿verdad? La celebración. El hombre necesita de las relaciones entre y multidisciplinarias. Ya no lo podemos hacer, no solamente por la pandemia, sino por lo restrictivo y restringido de los estados modernos. O sea, pero esos son otros temas, que también son estudios, ¿verdad?, en estos congresos mundiales de ecología acústica que se han realizado, y se han realizado ya más de 8. Sí. Entonces, ¿por qué eso no se conoce aquí? Porque también, seamos un poco claros, las universidades se han convertido en extensiones de las corporaciones económicas. Entonces el alumno ya no es alumno, sino un cliente. Y no se enseñan los clásicos. Y por ahí tendríamos un tema muy largo. Igual que la escucha. Se escucha nada más lo que las radios, ¿verdad?, perdóname lo escatológico, banalizadas,
prostituidas, ¿verdad? Que usted pone o usted va a un restaurante en Bogotá y hay una pantalla de este tamaño donde todo el mundo está excéntricamente distraído, llenándole la cabeza de cantidad de cosas que no son importantes para su crecimiento, ni de la creatividad, ni de las cosas importantes, que es darse cuenta en dónde estamos y cómo podemos mejorar el planeta. Porque, vuelvo a decir, no somos pasajeros del planeta, no tenemos uno de repuesto, somos tripulación. Ya no existen países, señores. Estamos conectados a través de lo virtual, ya distancia y tiempo se han abolido. Internet es un no lugar. Las relaciones son virtuales, pero pregúntele usted a cualquier persona qué significa la palabra virtual y no sabrá responderle. La palabra virtual es la capacidad de producir un efecto, pero no es la realidad, no es la carne y el hueso. El ser humano que está ahí delante necesita una atención, necesita del amor, necesita de los valores que se han perdido en estas sociedades consumistas y totalitarias de otros géneros ideológicos. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes que el sonido es un elemento importante en nuestra transformación, reconociendo nuestro entorno. Yo podría decirles, como le digo a mis alumnos, cierren sus ojos 3 minutos y empiecen a escuchar todo lo que hay aquí en este lugar. Y estoy completamente seguro que empiezan a ser diferentes. Porque hasta los músicos electroacústicos y los músicos de música concreta que se adentran en el terreno del arte sonoro amplían su campo expandido. Igualmente los estudiantes de pintura, escultura y de todas las ciencias. El arte sonoro es eso. Y eso está aquí. Son 23 años de experiencia plasmados para dejar algo físico a quienes se quieren iniciar, se quieren, ¿verdad?, abrir esas oscuras alas de la represión que producen todas las culturas del planeta para crear con sonidos, crear con el ruido también, porque el ruido también es materia para un artista sonoro. Esa visión del ruido podríamos decir que es sonido no deseado culturalmente. Cuando aceptamos el ruido, ya tenemos otro punto de referencia muy importante en el tema, porque podemos aplicar, ¿verdad?, el sonido para crear sociedades más conscientes de sí mismos y del entorno, porque necesitamos mejorar nuestro entorno como individuos y como sociedad. Pero eso no se enseña hoy en día porque ni siquiera nadie se da cuenta de que los medios, todos los medios, producen alalia y alexia, es decir, porque todo ahorita es una imagen, la dificultad de leer y la dificultad de escribir. Eso no lo digo yo. Y nadie se percata, porque ahorita usted se mete en Transmilenio y todo el mundo está pasando de una imagen a otra totalmente, y no se ubica en una ciudad porque necesita un GPS, pero por favor, el cuchillo no es malo, depende del uso que le demos. Y para eso se requiere, termino, la conciencia. Sí, algo también importante, Gaby, que respondiendo un poco a tu pregunta, que en realidad nunca se ha enseñado desde la infancia a escuchar, sino solo a ver. Entonces, claro, es toda una educación que el propio Murray Schafer es la cabeza principal de toda esa creación, de toda esa metodología, y durante más de 20 años de su vida estuvo como músico enseñando a escuchar a estudiantes de música y creó toda una metodología que prácticamente está desechada, pero que no se ha desarrollado en los demás lugares, solamente en Canadá con su equipo, sobre, en este caso, la atención hacia la escucha. Y la importancia de la escucha, por supuesto, tienen muchos proyectos, pero hay toda una metodología de ejercicios extraordinarios para eso, y sobre todo desde la infancia. Hay un artista que viene al caso que es químico, matemático, es artista sonora, y su especialidad es trabajar las profundidades marinas y de todos los lagos del mundo. Hannah Winderen. Ustedes se meten en la página de ella y ustedes dicen, pero esto está avanzado
30 años por delante de lo que es una academia musical. Por Totalmente. supuesto, porque esos sonidos, ¿qué es lo que están produciendo? El llamado de atención que nos exigen las especies en extinción para que tomemos medidas como la especie más depredadora del planeta. O sea, nosotros estamos creyendo, ¿verdad? Que yéndonos a Marte vamos a seguir sobreviviendo. No, tenemos que retrotraernos a cuidar el planeta, pero una de las mejores formas es saber escuchar al otro y saber escuchar, ¿verdad? Que tu perro y tu gato te hablan, que tienen sonido, que si tú interpretas, más allá de lo semántico, ¿verdad? También sienten, ¿no? Lenguaje silencioso. El lenguaje silencioso. Sí. Así que, bueno, muchas gracias. Si nos dan cuerda, no terminamos. Para Tengo allá. todavía la pregunta. En la educación infantil en Japón, pues que es muy especial, muy constructiva, ¿no? De la individualidad de los niños, no hay todavía. Sí, sí hay. Sí hay. Japón es uno de los más avanzados, tú dijiste solamente Canadá, no. Alemania e Inglaterra tienen no solamente universidades, Alemania en la Universidad de Weimar se estudia todo esto. Le doy un ejemplo. En el Festival Internacional de la Imagen que nos invitaron en el año 2012 aquí en Manizales, Colombia, tuvimos la oportunidad de ver una obra de una alemana en el cual conjuntamente con un biólogo estudiaron el comportamiento, ¿verdad?, de los insectos de los diferentes lagos que se estaban contaminando en Alemania. Ella dio una serie de conferencias, inclusive dio un curso sobre este tema, y sus obras son con este biólogo en 3D, interviniendo en las principales ciudades de Berlín, Frankfurt, etcétera, de toda Europa, con el sonido de esos insectos, pero, ¿verdad?, con luces, etcétera, llamando la atención. En Japón, por supuesto, hay gente que trabaja sobre todo el noise, el ruido. Ahí hay un maestro que es Suzuki, Akio Suzuki, exacto, que él trabaja los sonidos elementales, así como tocar una piedra debajo de un puente y oír la sonoridad, ¿verdad? Con un aspecto muy zen, muy, muy hermoso, en el cual también los niños son educados en saber escuchar. Nosotros tuvimos, y tú tienes esa experiencia, que lo enseñamos en Venezuela, en la Universidad del Yaracuy, abrir la escucha de escuelas primarias a ejercicio con la metodología de Murray Schafer. Sí, la experiencia fue de 3 años en un conservatorio de música, que me permitieran pues hacer ese tipo de materia o ese tipo de experiencia en un conservatorio de música que es tan estricto, tan rígido, tan cerrado bajo los parámetros solamente musicales. Fue una experiencia extraordinaria porque el cambio fue sustancial. Incluso la experiencia era darle a partir de niños de 8 a 12 años apreciación sonora. Incluso había una etapa de ese trabajo que era antes de que ellos empezaran el solfeo. Entonces, la percepción de la escucha cambió totalmente cuando se iban a enfrentar ya a las materias musicales y a su instrumento. Fue una experiencia extraordinaria de 3 años y yo lo hice todo a partir de la metodología de Murray Schafer, esa enseñanza, y creé, por supuesto, a partir del contexto, la mía propia, en función de esa experiencia. Y fue muy interesante porque ya ellos escucharon desde niños de otra manera. Y la materia continuó. Yo me vine ya a Colombia, pero continuó con una de mis alumnas y todavía sigue. O sea, la apreciación sonora es algo muy atípico porque se sale de los cánones o parámetros establecidos dentro del área musical, porque aprenden a escuchar su entorno, sus animales, las llaves de su abuela, los pasos de sus padres, o sea, todos los sonidos que hay en el mundo alrededor de ellos, su cuerpo, absolutamente todo. Y hacen todos los ejercicios en función de eso. Y fue una experiencia maravillosa, pero eso es algo como muy raro que lo permitan, ¿no? En este sentido. Pero pienso que es una asignatura o materia importantísima en cualquier escuela para niños. Sí, porque sí. Aprender a escuchar es muy importante. Solo sabemos que es peligroso. Entonces, por eso no es. La señora quería preguntar. Sí, dígame. En relación con el arte de escuchar, cuando aparece la televisión y toda esta cantidad de imágenes, se empieza a creer que la radio se empieza a perder. Y en nuestro país ese imaginario de que la radio va a desaparecer en algunos espacios es muy poderoso y muy fuerte. Sin embargo, uno se da cuenta que la radio existe y todo esto que se muestra de la novela,
la novela acústica es espectacular, de uno recordar todas esas novelas donde habían esos movimientos que ustedes ahorita planteaban, es algo que deja volar la imaginación. ¿Cómo ven ustedes esa realidad del arte acústica para empezar a rescatar que la radio existe y que la radio es algo que definitivamente no se va a perder, aunque en Colombia se considera que es uno de los países que se maneja más la radio, frente a otros países donde la radio ya ha desaparecido. Eso han manifestado. Permíteme decirle, señora, que la radio, si no es por la labor de Lidia Camacho, en este momento directora del Palacio de Bellas Artes, que también fue directora de Radio Educación, ella fue la que trajo el radioarte en México a Latinoamérica, porque eso ya se conoce desde principios del siglo XX en Alemania con los Hörspiel, los radiodramas, es decir, de ahí vienen las telenovelas y las radionovelas. Félix Cañé y todo eso es herencia de los Hörspiel alemanes, etc. Es un tema, por supuesto, que creo conocer en profundidad y de alguna forma la radionovela, por ejemplo, Albertico Limonta, ustedes que tienen mi edad, podemos darnos cuenta que en Colombia fue educado el campesinado por Radio Sutatensa. Yo nací en Bogotá, pero me fui a los 11 años de aquí. Regresé a los, ¿cuánto? Hace 6 años. Tengo 68. Y me acuerdo muy bien de que se les daba cartillas a los campesinos y así se enseñaron a escribir y a leer a muchos campesinados. Eso es una labor importantísima. La radio, ¿verdad?, es la herencia de los tambores tribales, según McLuhan. Es esa caja acústica que cada uno tiene en su casa, ahora en internet, antes los tenía, ¿verdad?, como una caja maravillosa, que muchos previeron esa aparición, como Cyrano de Bergerac, que se imaginaba en su tiempo un libro con luces que tú girabas botones. Ahí está todo escrito en ese libro. Ahí está resumido todo lo que quizás podría extenderme aquí una semana hablando y no terminaría de hablar. Pero sí, lo importante de la radio, como usted dice, es que esa labor de Lidia Camacho generó invitar a diferentes hacedores de radio. Yo trabajaba en la emisora cultural de Caracas, tenía 3 programas y vino una invitación de la Deutsche Welle de Alemania, donde la emisora me tuve el honor de ser elegido para que estudiara radioarte en México. Ahí fue donde aprendí radioarte, que es el género que usted está remitiéndose. El radioarte lo tenemos ahora aquí en la HJUT todos los sábados a las 5 de la tarde, que es mi programa. Entonces está invitada a escucharlo. ¿Por qué? Porque, para terminar, perdón, mi amor, lo importante creo que es que comprendamos que la radio, igual que la conducta humana, se fue hacia la publicidad, hacia el mercadeo, hacia el consumo, pero se dejaron a un lado esas maravillosas producciones donde se requiere no solamente tiempo, se requiere el montaje para tejer historia. Eso se hace con lentitud, pero como el tiempo es oro, todo el mundo, ¿verdad? Entre más rápido usted habla, mejor. Así gana tiempo. Usted escucha algunas cuñas en la radio y hasta le ponen una velocidad mayor para ganar tiempo, porque todo es una máquina de ganar dinero. Cuando estamos enfocados solamente al tener, al poseer, y soslayamos el ser, yo creo que como sociedad estamos bastante de cuidado intensivo. Y esto, ¿verdad?, esta era enmascarada la hemos generado nosotros mismos, porque yo tengo culpa, como también la tenemos todos, de no ser conscientes como ciudadanos, ser meros habitantes de un lugar. El ciudadano exige sus derechos, no los pide, pero para eso hay que educar, no solamente la escucha. Hay que volver a leer los clásicos, esas maravillosas novelas, esos maravillosos textos que nos dejaron los que cargamos hoy en día sobre nuestros hombros, hombres y mujeres grandes de la historia. Tenemos que leerla. Usted abre a Petrarca, ¿verdad?, y habla sobre el feminismo, habla sobre la agresión a la mujer. Todo eso hay que tener enfoque, volver a recuperar la lectura de los clásicos, pero ya para el humanismo, para el arte, ni la pedagogía de contenido hay espacio. ¿Qué es Ars Sonorus? ¿Qué es Oír es Ver? ¿Qué es el arte y las artes? Un deseo de que eso no se pierda. Igual que las librerías presenciales, claro, que están desapareciendo. Porque ya nadie lee, ¿no?
Sí, pero es algo muy curioso, o sea, también respondiendo un poquito o extendiendo la respuesta a su pregunta, nosotros en Latinoamérica seguimos siendo muy orales y eso no va a morir porque esa es nuestra esencia, la oralidad. Recuerde que nuestras raíces están en las culturas aborígenes y ahí se mantiene esa esencia a diferencia de los países europeos que son muy antiguos y han pasado por muchas cosas, pero realmente nos caracteriza a toda Latinoamérica la oralidad. La radio tiene mucho peso en toda Latinoamérica y seguirá teniéndolo. De hecho, la recuperación de la radio es la extensión de los podcasts y la posibilidad con la tecnología, con la creación de podcasts, es una extensión con sus particularidades. Nosotros impartimos aquí en Casa Tomada los cursos de podcast, con sus particularidades para el medio, ¿no? Para el medio, para ser escuchado en cualquier momento, para desarrollar cualquier contenido, para diversificar los contenidos, ampliarlos, disfrutarlos, aprender, educar. Entonces, esa oralidad yo pienso que es súper fuerte en Latinoamérica, porque nuestra esencia es oral. Además que tenemos nuestro propio sonido, ¿no? Claro. ¿Por qué tenemos que copiar a Europa o Estados Unidos? O sea, pero hay que saber cómo, ¿no? Hay que recuperar qué metodologías se han estipulado y esos son nuestros diplomados, son nuestros cursos, es el libro, es el programa de radio. La gente cree que somos una corporación internacional, pero somos nosotros dos nada más. Algo estamos contribuyendo y bueno, con la ayuda de ustedes y con el apoyo de Ana María y del aquí ausente que iba a estar, pero por un detalle familiar no pudo estar presente, Rogelio Delgado, director de la emisora HJUT, que su madre sufrió un ataque cardíaco ayer, y entonces, bueno, les mando también sus saludos, porque él quería estar aquí con ustedes, y para nosotros es un gran placer, un gran honor estar en una casa tan importante que es tomada por artistas como nosotros, ¿verdad? Por todos los que la puedan tomar. Pero sobre todo creo que este es un sitio donde se genera una particular, y eso te lo digo en este momento, Ana María. Tú generas arte, ¿verdad? Con este lugar, con una sapiencia y una posibilidad, con una apertura, ¿verdad? Exógena. Y eso es de celebrarlo. Vaya, mis saludos y mi reconocimiento por todo ello. Gracias a ustedes. Un aplauso. Gracias. Bueno, nos despedimos a todos los que están conectados virtualmente y bueno, aquí en la librería Casa Tomada están los libros que estamos presentando y bueno, bienvenidos todos y muchísimas gracias por su atención. Y los mejores sonidos para todos ustedes.